factores psicosociales, y te platico a qué se refieren los factores psicosociales. Los factores psicosociales representan el conjunto de las percepciones y de las experiencias del trabajador o del colaborador, abarcando todos los aspectos del entorno familiar, social, ambiental y laboral. Y bueno, el riesgo psicosocial son aquellos hechos, situaciones o estados del ser humano que tienen una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma, pues, digamos, muy importante. Y bueno, una vez que el trabajador puede percibirlos e interpretarlos, ¿no? Suelen tener consecuencias. Si manejas un sentido del estrés positivo, pues bueno, un estrés positivo, que es lo que buscamos nosotros como psicólogos, como consultores, como facilitadores, o en su caso, las consecuencias negativas, ¿no? ¿Y cuáles serían aquellas consecuencias negativas? Bueno, pueden ser diversas dependiendo del entorno de la empresa, del negocio, de la situación propiamente de laboral. Eh, Vamos a decir que las consecuencias negativas son aquellas que generan, digamos, una percepción de riesgo asocial para el trabajador respecto a los temas de salud integral, ¿no? En general, en el caso del COVID, pues bueno, riesgo sanitario, y bueno, comienza el riesgo psicosocial con una crisis emocional, ¿no? Consecuencia, un evento postraumático o la continuidad del estrés laboral, porque hay un síndrome del colaborador quemado, burnout se llama, en donde tiene y aborda puntos negativos porque no sabe o no se le capacitó o no se le orientó o no se le facilitaron los recursos para su desempeño directamente en la organización. Y para concluir este punto que tú me acabas de comentar o preguntar propiamente, creo que se pueden intervenir, ¿no? Dentro de la organización, fuera del trabajo y dentro de este entorno personal, tres situaciones distintas. Una, podemos organizar las actividades de trabajo, por supuesto, de acuerdo a las exigencias del puesto y aquellas relaciones interpersonales que hay directamente con tu medio ambiente dentro de lo que es tu entorno organizacional o empresarial, y fuera de la organización una vez que concluyes tu labor o cierras tu computadora, porque seguramente hay mucha gente que sigue trabajando por teletrabajo a distancia, un home office, para poder administrar correctamente sus tiempos. Y bueno, ¿cuáles son aquellas características personales que te hacen de alguna forma motivarte o desmotivarte para cumplir directamente estos objetivos? Bueno, tiene que ver no solamente con aquellas características personales, también con el estado de ánimo, ya lo mencionábamos, y el entorno familiar, que creo que afecta significativamente a las personas. Entonces, eso de manera general, particular, hablando de estas características, es lo que aborda la norma 035 en las empresas. Y acabas de comentar algo muy importante. Hay consecuencias directamente para la empresa o el empresario o dueño de negocio, porque hay repercusiones directas, y esto que tú comentas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en este requerimiento que, bueno, muchos países vienen aplicando desde hace muchísimos años. Nosotros realmente como que somos muy nuevos en este proceso, pero bueno, muchos países de Europa, de Asia, Estados Unidos, bueno, lo vienen implementando desde hace mucho tiempo, pero estas repercusiones van directamente hacia lo que hoy se le llaman accidentes de trabajo, ¿no? Segura higiene en el trabajo, enfermedades de trabajo, sumándole el tema de la pandemia y pospandemia respecto al COVID, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos sufrido todos y padecido y afrontado de manera positiva para muchos y de manera negativa para otros, el COVID, ¿no? El aumento de las primas de riesgo, ¿no? En respecto a los accidentes de trabajo, el ausentismo, la impuntualidad, el aumento de la rotación, la disminución del desempeño, la productividad, el aumento de costos, gastos de todo tipo. ¿Y quién regula esta norma 035 de factores para prevenir el riesgo psicosocial o factores de riesgo psicosocial en el proceso preventivo? Bueno, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como tú comentas, efectivamente. Acabas de comentar muy bien. Se tiene primero que hacer un acercamiento, bueno, se hace el acercamiento con la empresa o la empresa hace el acercamiento con nosotros como externo. Se hace un proceso
identificación o de sensibilización de necesidades. Con base a eso, vamos a llamarle, se hace un marco normativo, un prediagnóstico, y el requerimiento directo de la norma 035 es que en tu primera fase que tuviste que haber aplicado tú como empresario o empresa pyme, chica, grande, de cualquier tipo, desde uno hasta N 1000 colaboradores, haber aplicado dos cuestionarios iniciales para poder identificar, de acuerdo al tamaño de la empresa, el factor de riesgo psicosocial, hablando del estrés postraumático. Y una vez hecho ese tipo de ejercicio, poder identificar de esos casos de riesgo, cuáles ameritan canalizarlos directamente al IMSS con el psicólogo, de manera, digamos, con la institución de asistencia social que es el IMSS, ¿no? El Seguro Social, o directamente si eres empresa y tienes el capital y se da como muy bienvenido para los colaboradores apuntarle directamente a un tema de evaluación y atención psicológica directamente en tu centro de trabajo a distancia, pues poderlo hacer de esa forma y canalizarlo y ayudar directamente al colaborador a resolver esta situación de estrés postraumático, que no significa que, más bien que es otra cosa que resolver aquellas situaciones que te generaron estrés en el trayecto de trabajo o de regreso a tu domicilio, por ejemplo, o aquellas situaciones que viviste propiamente en la empresa respecto a tu jefe, violencia, todo lo que tiene que ver con seguridad interna del trabajo. Y ahorita te comento, si gustas, cuáles son esos factores que se tienen que contemplar, ¿no? De manera general en la empresa. Claro. Pues mira, nos pueden encontrar en los siguientes datos de contacto, en Instagram y en Facebook, en @inteligencia de talentos, o en la página directamente de Inteligencia de Talentos, que es www.inteligenciadetalentos.com, o info@inteligenciadetalentos.com, o al 55 45 45 84 70. Y la norma se aplica desde uno hasta todos los colaboradores que te imagines pueda constituir una empresa, porque la empresa tiene que cumplir con ciertas obligaciones como patrón, y el trabajador tiene que cumplir con otras para poder trabajar así de manera muy general. Te lo comento en 6 puntos: prevención de la violencia laboral, políticas de prevención de riesgo, un plan de intervención de capacitación a largo plazo, medición de los factores de riesgo, lo que tú comentabas a través de los reactivos, para poder impactar el entorno organizacional favorable, hacer un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y hacer una revisión del contrato laboral y reglamento interior de trabajo, entre otras cosas, porque como tú comentas, es muy vasto. Sí, claro, no se está viendo como una obligatoriedad. Sin embargo, en el diario oficial de la Federación, en la norma 035 eh, que apareció, que inició desde hace un par de años, como comentábamos hace 3 exactamente, pues bueno, sí viene como algo que tiene que cumplir de manera obligatoria el empresario, el dueño de negocio, o el pyme, ¿no? El pequeño empresario, para poder llevar a cabo esta vigilancia y esta validación. Y bueno, inclusive, como tú comentas, pues hay sanciones desde 1,690 pesos hasta 1,689,800 pesos, dependiendo de la falta de criterio de la aplicación o misma aplicación de la norma directamente en tu empresa. Entonces, sí hay sanciones directamente monetarias para la organización o para la empresa que no cumpla con la identificación, el análisis, la prevención de estos riesgos psicosociales para promover el entorno organizacional favorable, la prevención del mobbing o violencia laboral y acoso laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, repito, el 23 de octubre de 2018, y que entró en vigor el 23 de octubre de 2019. Entonces, a partir del día de hoy, ¿no? Que es 16 de junio del 2021, ya tuviste que haber aplicado desde octubre del año pasado del 2020, que fue algo complejo por el tema de la pandemia, la fase 2, que tiene que ver con el entorno organizacional favorable, que de ahí se desligan más de un checklist de 35 puntos
y obviamente acciones de control que tienen que ver precisamente para prevenir estos riesgos psicosociales en el trabajo, que no solamente es el estrés, es un conjunto de factores que afectan el desempeño laboral del trabajador. Sí, Miguel, pues estoy muy agradecido. Nuevamente te agradezco la invitación y aquí estaremos, por supuesto, en otro de tus programas para poder compartir una fase 2 de qué es lo que podemos empezar a hacer ya para resolver esto, porque es urgente que ya lo tengan porque pues ya vamos avanzado en una fase 2 para principalmente cumplir y avanzar en una fase 3. Contacto. Gracias. Hasta luego.